hemos decidido que este año va a ser una labor intensa para el activismo. No vamos a dejar de denunciar las prácticas groseras, denigrantes, difamatorias, violadoras de los derechos humanos, violadoras de las constituciones políticas y violadoras de los datos de información personal y privada de las personas. No vamos a dejar de luchar contra todo eso. Por eso, siempre voy a estar comenzando en algunos programas, pues para variar el estilo, poniendo unas caricaturas acerca de los testigos de Jehová. Bueno, hay unas que me encuentro en inglés muy divertidas, entonces las traduzco al español, como por ejemplo esta de Batman y Robin. Hacen una pregunta: ¿dónde podemos encontrar las respuestas a las grandes preguntas de la Biblia? Bueno, aquí me equivoqué. A las grandes preguntas de la Biblia, de la vida, perdón. ¿Dónde podemos encontrar las respuestas a las grandes preguntas de la vida? Yo uso Google, dijo Robin. Viene Batman y le pega una cachetada y le dice jw.org. En una clara sorna, alusión, una sátira, una burla al hecho de que los testigos de Jehová no basan su enseñanza ya en la Biblia, ya ni le hacen caso a la Biblia. Si sus propios líderes agarran la Biblia y dicen, ya esto no es necesario estudiar la Biblia. Entonces, ¿para qué la vamos a estudiar nosotros? ¿Para qué le vamos a dar importancia? Entonces, igual hacen los líderes, igual hacen los seguidores. Entonces, y cuando andábamos predicando, para todos nos decían, muéstrenle el sitio jw.org. Y en los trataditos que tenían las publicaciones, ahí decía, diríjalos al sitio jw.org. Y cuando teníamos las asignaciones, que eran las reuniones donde nos entrenaban para predicar, cómo entregar un nuevo libro, una revista, cómo presentarla, cómo presentar un tema, ahí siempre se decía, no se olvide de dirigir a la persona al sitio jw.org. Y si era predicarle a un niño, dirigirlo a los maravillosos vídeos de Caleb y Sofía, porque Jehová valora a los niños. Sí, Jehová se preocupa por los niños. Sí, se preocupa tanto que no le gusta que manchen su nombre cuando los niños son abusados sexualmente. Hasta allí llega la gran preocupación de este Dios Jehová, de los testigos de Jehová. Ay, no, de este Dios no, de este sitio jw.org de los testigos de Jehová, porque es al sitio al que no le importa. Al que sí le importa es al verdadero Dios. A ese sí le importan los niños. Porque Jesús se los sentó en sus piernas y les dijo, bueno, la Biblia no dice que se los sentó en las piernas, ¿verdad? Pero les dijo a los discípulos, oye, dejen que los niños vengan a mí, no se lo impidan, porque quienes son como ellos, sinceros, van a entrar al reino de los cielos. Entonces, ellos no basan su enseñanza en la Biblia, todo lo que dice el sitio es lo que ellos enseñan. Y entonces, a Jesús le interesan los niños, eso está en la Biblia, pero en el sitio JW no le interesan los niños. Ya hemos visto muchísimos casos de violaciones a mujeres, a niños, torturas, como los 44 casos de los 1006 niños abusados en Australia, fueron torturados y también abusados sexualmente.
Bueno, vamos a ver este caso que es sobre Noruega, donde los testigos de Jehová en el año 2019 introdujeron una carta de solicitud al gobierno. ¿Por qué? Porque ellos mintieron sobre la neutralidad. ¿Y por qué mintieron sobre la neutralidad? Esto les costó la pérdida de casi, o no casi, no, que casi pierden 1.5 millones de dólares del gobierno noruego cada año. Casi lo iban a perder todo a partir del 2019. ¿Por qué? Porque ellos dicen de que son una religión que no le pasa nada al que vota. No es mal visto, él puede ejercer su derecho al voto, no está obligado, es mejor que no lo haga, pero no está obligado a no ir a votar, que es una cuestión de conciencia. Si lo hace, incluso si se transfunde sangre, que también es una cuestión de conciencia, pero quienes hemos estado allí sabemos que es mentira. En el libro Pastoreen el rebaño, que es la constitución política de los ancianos, que es el libro que rige el actuar de los testigos de Jehová a través de los tiranos ancianos y los inquisidores superintendentes de circuito, ahí se establece claramente de que no pueden trabajar las personas en lugares donde no son neutrales, donde nosotros nos convertimos en cómplices de actividades no neutrales. Supónganse que yo sea un militar. Entonces yo, y soy testigo de Jehová, no podría yo ser testigo de Jehová. Entonces le dan 6 meses a la persona para que haga un ajuste en su vida. ¿Qué significa ese ajuste? Cambiar de trabajo. Ellos no le van a dar ese nuevo trabajo. Usted se las tiene que ingeniar. Si usted ama a Jehová, entonces usted es quien debe de buscarse ese trabajo. No lo tiene por qué hacer la amorosa organización de Jehová. No. Pero ellos mienten, y por eso con sus mentiras han ganado casos en los tribunales. Aquí está el sitio donde tomé la noticia. Y aquí está el sitio de los testigos de Jehová, lo que habla respecto al saludo a la bandera, los himnos y las votaciones. Solo les voy a leer una parte esencial de lo que ellos dicen y de lo que realmente hacen. Nosotros quienes hemos estado ahí sabemos de que nos citan, dos pasajes bíblicos nos citan, que cuando Jesús anduvo en Galilea y que hizo muchos milagros, los galileos lo quisieron hacer rey, pero él huyó a las montañas, y que eso era una clara señal de que él no quería nada con el mundo político de la coyuntura política histórica que le tocó vivir a nuestro Señor Jesucristo. La otra es cuando los fariseos lo quieren atrapar en sus palabras y le llevan una moneda y le dicen, Señor, le dice, ¿a quién decirnos si le tenemos que, si es correcto pagarle el tributo al César? Porque ellos estaban bajo la dominación romana, y entonces si ellos decían que no, lo iban a acusar de sedición al gobierno romano, o sea, de sublevador. Entonces vino Jesús y les dijo, ¿de quién es el rostro de esa moneda? De César. Pues entonces les dijo él, den a Dios las cosas que son de Dios y a César las cosas que son de César. Bueno, César era el título de los emperadores, porque el primer emperador romano se llamó Julio César. Entonces de ahí vino quedando el nombre César, y que en alemán se llama Kaiser. Entonces, vamos a ver la noticia supracitada o resumida.
resumida. Vamos a ver lo que dicen los mentirositos, señores, esto. El saludo a la bandera. Vean la contradicción. Creen que uno es tonto, ¿verdad? Pero son doctrinas, enseñanzas perversamente premeditadas para manipular nuestras mentes. El saludo a la bandera. Voy a ponerlo aquí en rojo para que lo... Ay, no me salen bien las rayas, Dios. No lo voy a leer todo, pero lo vamos a leer entre líneas así, lo más importante. Que aunque no saludamos la bandera de ninguna nación, eso ciertamente no se hace como una señal de respeto. Si respetamos la bandera del país donde vivimos, sea cual sea este, y mostramos este respeto por nuestra obediencia a las leyes del país. Ellos están confundiendo las cosas de puro gusto o porque no las entienden. No, es de una manera premeditada. Porque respetar la bandera significa saludarla. Cumplir las leyes de un país a mí no me hace saludar, respetar la bandera. Ir a pagar los impuestos es una ley. Entonces, cuando yo estoy pagando los impuestos, estoy respetando la bandera de ese país. Son cosas muy distintas, son cosas muy separadas. Entonces, ellos están haciendo una mezcla, pero perversamente premeditada. Y las personas que lo oyen no se dan cuenta de esto. Oye, decimos nosotros aquí, nos están revolviendo jocote con mango. O sea, nos están revolviendo frutas de distinta especie. Nunca participamos en actividad antigubernamental de clase alguna. Ajá. Y cuando se asociaron con la ONU, desde 1992 hasta el año 2001, y que fueron chillados, no, ellos no se meten con ningún gobierno humano, jamás, para nada. Ellos son la organización perfecta, la amorosa, la que vino a evaluar Jesús en el 2019 y dijo: Tim Marín de Don Pingüín, la religión verdadera de los testigos de Jehová, esta es. Aquí dice pues de que él ha permitido que los gobiernos humanos, Dios pues ha permitido que los gobiernos humanos existan de manera temporalmente. Y por eso consideramos que estamos bajo mandato divino de pagar impuestos y dar tributo y honor a tales autoridades superiores. Pero ¿qué tiene que ver el tributo y el pago de impuestos y el rendir honor a las autoridades superiores con respetar la bandera, con hacer el saludo a la bandera, con cantar el himno nacional? Fíjense que yo hace el penúltimo fin de semana de diciembre, yo acompañé a mi esposo a una actividad de arbitraje, de ajedrez. Él es árbitro de ajedrez y resulta de que yo nunca lo había acompañado a esa actividad, ¿verdad? Él está muy entusiasmado con eso, ya lleva como 3 años en esa actividad. Y yo lo miré, fui con él, hasta Rivas fuimos, llevamos a 2 muchachos, que actuamos nosotros como mecenas del ajedrez. Y cuando comenzó la reunión, cuando comienza pues el torneo, ellos cantan el himno nacional. Y yo recuerdo que cuando estaba en la escuela, el himno nacional se cantaba y se saludaba la bandera si la bandera estaba izada, si estaba izada la bandera. Entonces, o sea, si estaba elevada en el asta, en el palo de madera, pues que sujeta a la bandera, y se saludaba.
Entonces yo le dije a los jóvenes, bueno, está la bandera presente, hay que saludarla. Bueno, y todos la saludaron. Y yo me sentí emocionada porque llevaba tantos años de mi vida, más de 15 años de no cantar el himno nacional de mi país. Me emocioné. Nicaragua está considerado como el país que tiene el segundo himno nacional más bello del mundo, detrás de la Marsellesa de Francia. Yo me emocioné mucho cantando el himno, perdiendo ese sentimiento de amor patrio por creer dejarme manipular por estas enseñanzas perversas, porque son perversas, no son estúpidas. Aquí nos están engañando con esto. Mire, dice que hay gente que les pregunta, si acaso nos preguntan, que por qué no hacen ustedes la bandera al saludarla. Que ellos ven a la bandera como, saludar a la bandera como un acto de adoración. ¿Quién está creyendo que al saludar la bandera la estamos adorando? Oh bandera, yo te adoro. Oh bandera, vos sos un Dios. Oh bandera, vos me vas a sacar de todos mis problemas. Oh bandera. Ay, ¿qué es esa locura? Aunque no nos esforzamos por hacer que otros dejen de saludar la bandera, por conciencia, nosotros no podemos dar lo que vemos como adoración a ninguna otra persona o cosa, sino a nuestro Dios Jehová. La bandera como la cruz es sagrada. Las reglas y reglamentos que tienen que ver con la actitud humana para con los estandartes nacionales emplean palabras vigorosas y expresivas como servicio a la bandera, reverencia a la bandera, devoción a la bandera. Eso dice la Enciclopedia Americana. Todas estas expresiones que aparecen aquí son las expresiones de un sentimiento patriótico que tenemos todos los seres humanos y que esta gente se encarga de arrancar. Pero gracias a Dios que no lo logran en todas las personas como aquellos que logramos salir de allí. Pero lo que es peor es de que cuando ellos están en juicio, ellos dicen que no les pasa nada al que saluda la bandera, al que no va a votar, no le pasa nada. Pero ya saben muchos países lo que les espera a los pobres, aquellos que van a las urnas, lo que les pasa en las organizaciones. Mire, himnos nacionales. En realidad, un himno nacional suele ser un poema. Si suele ser un poema, ¿por qué no lo cantan? El amor a la patria y el orgullo por el país de uno son lo principal en la mayoría de los himnos nacionales y en muchos de ellos el sentimiento religioso se mezcla con el sentimiento patriótico. ¿Y qué hay de malo en eso? Si nuestro país es caracterizado por la religión, ¿qué malo hay de eso? Si representa nuestra cultura. Claro que debería de haber una frase, como decimos aquí en Nicaragua, que quede bien y con el diablo, porque los evangélicos, o sea, los no católicos, no adoran imágenes. Entonces debería de establecer una frase, un himno, ¿verdad?, que dijera adiós y ya está. Que cuando se tocan himnos nacionales, por lo general todo lo que tiene que hacer uno para mostrar que concuerda con lo que la canción expresa es ponerse de pie. En tales casos, los jóvenes testigos permanecen sentados. ¿Qué tiene de malo permanecer de pie? Sin embargo, si nuestros jóvenes ya están de pie cuando se toque el himno nacional, no tendrían que adoptar la acción especial de sentarse. No es como si específicamente se hubieran puesto de pie por causa del himno. Por otra parte, si se espera que un grupo se ponga de pie y cante, entonces nuestros jóvenes quizás se levanten y queden de pie por respeto, pero mostrarían que no concuerdan con lo que expresa la canción al abstenerse de cantar. Si es más
pecado estar chismeando, estar violando niños y no denunciar a los abusadores ante las autoridades. Puestos y posiciones electivos. En muchas escuelas se elige por votación a los estudiantes para un puesto o posición. Se efectúan campañas políticas en miniatura con botones y cartelones de campaña en los cuales se da publicidad a los candidatos. El propósito de esto es familiarizar a los jóvenes con la maquinaria de la política. Los testigos de Jehová no se mezclan en la política escolar, ni aceptan un puesto colectivo, ni votando para que otros ocupen un puesto. Ay, cuando nos ponían a andar en campaña, viene la conmemoración en campaña, distribuyendo, aplanando las calles, distribuyendo los folletitos, los trataditos, para invitarlos a recordar la muerte de nuestro Señor Jesucristo, que murió en una rajeleña. Cuando venía una asamblea, a invitar a la gente para la asamblea. Esas no son campañas. Y las campañas tienen su origen en la guerra. Son unos payasos. Estaba yo oyendo un discurso del presidente Putin y le preguntan sobre la postura que él tiene acerca de los homosexuales. Y entonces él ahí le pregunta, el periodista le dice, yo miro eso negativa de prohibir a los homosexuales, el matrimonio entre homosexuales, yo lo miro, dice, como una falta de expresión, como una restricción a la libertad de expresión. Entonces, Putin le dice, en nombre de la libertad de expresión, se destruye la reputación de muchas personas, en nombre de la libertad de expresión se desatan actos de terrorismo y eso no puede suceder. Y citó como ejemplo el caso de Charlie Hebdo, el caricaturista de un diario famoso en Francia, que hizo unas caricaturas burlándose del profeta Mahoma, que respetan mucho los musulmanes que practican la religión del Islam, y que practican la religión del Islam se le llama musulmán. No es que la religión se llama musulmana. Hay mucha gente que dice la religión musulmana. No, la religión es Islam, quien la practica es musulmán. Entonces, y yo dije, bueno, yo me puse a dudar en un momento porque dije, nosotros hablamos mal del cuerpo gobernante, denunciamos las prácticas, los cochinos que ellos son, pero bueno, dije yo, si el cuerpo gobernante no es ninguna deidad, no es ninguna deidad. En cambio, Mahoma tampoco es una deidad, pero el fundador muy respetado pues por la religión del Islam, es una figura, un icono a nivel mundial, porque es la religión más practicada del mundo, no es el cristianismo. El cristianismo está dividido, no es el cristianismo. Entonces, ¿qué sucedió con eso? Sucedió la batancina que se dio, el terrorismo, hirió la susceptibilidad, hirió la creencia, la fe de estos musulmanes y hicieron el terrorismo que se desató en Francia. Y ahí están cada año las víctimas de las personas que fallecieron en esos atentados, llegan a llevarle flores, pero realmente ese señor cometió una real imprudencia. Nosotros no vamos a burlarnos de alguien que cree en Jesucristo, porque sabemos que Jesucristo, para quienes creen en la Trinidad, es una deidad. Para quienes no creen en la Trinidad, pues no es una deidad, pero es una persona muy importante en el cristianismo. Igual que Dios, no nos vamos a burlar de Dios. Entonces, en ese sentido, pues yo dije, me quedé dudando con nuestro activismo, que hablamos de lo que hace el cuerpo gobernante, pero lo que hace el cuerpo gobernante solo son maldades, enseñanzas
perversas, premeditadas para manipular y controlar a las mentes de las personas y obtener nuestro dinero y no manchar su nombre, su marca, protegiendo a las personas que cometen los delitos de abuso sexual infantil y otros delitos como el robo entre las congregaciones, entre un hermano y otro, y pues para proteger, decir que ellos son una organización muy limpia. Entonces ellos casi pierden esta cantidad de dinero, que es muy considerable, que les da cada año el gobierno de Noruega. Y introdujeron ellos una carta pidiendo que resarcieran esos daños. Aquí está la noticia. Noruega: mintieron los testigos de Jehová sobre su postura sobre la neutralidad. Esta noticia es del 20 de octubre del 2019. Los testigos de Jehová reciben 14 millones de NOK, no es la corona, el nombre de la moneda de Noruega es la corona, equivalente a 1.5 millones de dólares del gobierno noruego cada año. Por eso es importante que nuestras denuncias las hagamos por escrito y les solicitemos que borren nuestros registros para que no utilicen nuestras cifras como personajes que estamos activos y así estar cobrándole el dinero a los gobiernos. La organización se arriesgó a perderlo todo debido al trato que le dan a sus miembros, pues a sus testigos de Jehová que votan públicamente durante las elecciones. Ellos escribieron una carta al gobierno noruego explicando su postura sobre la expulsión y el rechazo. Aquí se muestra la traducción de la carta. La sucursal de los testigos de Jehová en Escandinavia. La carta la respondieron el 18 de octubre del 2019. ¿Por qué no dijeron: órenle a Jehová, le oramos a Jehová, dejémoslo en manos de Jehová? No, se trata de la billulla, no hay que dejar escapar la billulla y tienen que estar detrás de la billulla. Aquí está: al estado de Oslo y Viken, PB 325.502 BES. Respuestas a su carta sobre la valoración de las ayudas estatales a los testigos de Jehová. Cuando les tocan la bolsa a ellos, son capaces de invocar al mismísimo diablo para que les ayude. Oh diablo, yo te invoco. Oh Satán, devuélveme mi dinero. Oh Satán, manda a tus santos demonios para que me devuelvan mi dinero. Oh Satán. Recibimos su carta con fecha del 11 de septiembre de 2019, que llegó el 13 de septiembre de 2019, solicitando nuestros comentarios sobre artículos de noticias recientes sobre la postura de los testigos de Jehová sobre el voto en las elecciones políticas. También nos pide que comentemos una carta que ha recibido del Ministerio de Asuntos de la Infancia y la Familia. Si esta carta fue porque el Ministerio de Asuntos de la Infancia y la Familia tenía quejas, tenía conocimiento de casos de niños que no hablan con sus padres por la expulsión. Y eso fue lo que les criticó el gobierno noruego. Agradecemos la oportunidad de corregir parte de la información errónea y que se le explican ellos basada en su visión de la Biblia sobre la neutralidad política. Entonces aquí dice la gran mentira: los testigos de Jehová valoran los derechos fundamentales que tenemos en Noruega, incluido el derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión. Como cristianos, respetamos que los demás tengan derecho a votar y derecho a no hacerlo. No agitamos contra las elecciones y cooperamos con las autoridades electas. Pero cada testigo de Jehová, lo voy a subrayar, lo voy a enmarcar, mejor dicho, para que vean la gran mentira. Pero cada testigo de Jehová toma una decisión personal de tener una
actitud estrictamente neutral hacia la política de las naciones. Creen que la política, la neutralidad política es algo que manda la Biblia. Y citan Mateo 22, 21, Juan 15, 19 y 18 y 36, segunda los Corintios 5, 20 y primera de Pedro 3, 16. Puede encontrar más información sobre nuestras razones religiosas para no votar en elecciones políticas en nuestro sitio web oficial. Aquí está el sitio, que es el sitio que yo les mostré sobre el saludo a la bandera y los servicios civiles. La decisión de ser neutral en el asunto político es una decisión personal que cada uno toma en base a su comprensión de la Biblia y su conciencia. Si alguien en nuestra comunidad religiosa elige participar en una votación, los testigos lo verán como la persona que elige abandonar la comunidad de fe. Y eso todos lo sabemos. Por lo tanto, se dará una breve declaración en la congregación que diga, fulano de tal ya no es testigo de Jehová. Pero aquí arriba está mintiendo diciendo de que es una cuestión de conciencia. Pero sabemos que lo que sucede adentro, que le corten la cabeza. Pero la persona aún puede asistir a los servicios religiosos, sentarse en cualquier lugar que desee en el salón del reino. O sea, en las salas de reuniones de los testigos de Jehová y participar en el canto de los himnos religiosos. Además, la persona puede hablar o interactuar con sus familiares más cercanos como de costumbre. La única restricción religiosa es para tratar temas de carácter religioso. Ay, cuántas mentiras, Señor. La posición religiosa de los testigos de Jehová en términos de neutralidad política no entra en conflicto con los valores básicos de una sociedad democrática. Por el contrario, cuando ha surgido esta cuestión, los tribunales han fallado consistentemente que los puntos de vista religiosos de los testigos de Jehová son consistentes con los valores democráticos. Así lo confirman las siguientes decisiones en Italia, Alemania y Suecia. ¿Cuándo va a desaparecer esta organización? Si los gobiernos no están muy claros del asunto, no están muy claros de lo que se vive allí dentro. Es como decimos en Nicaragua, si querés conocer a Miguel, viví con él. Solo quienes estamos aquí adentro, allá adentro, sabemos cómo es todo eso. Por eso nuestra labor debe ir hasta las autoridades para que se sepa, más allá de los mares. Miren, aquí en resumen lo que dijo el Tribunal Supremo de Italia. Mire, aquí lo contundente. El ministerio observa que si bien las mismas son manifestaciones de la fe religiosa, o sea, las transfusiones de sangre, la negativa al servicio militar, la negativa a las votaciones, dice que si bien las mismas son manifestaciones de la manifestación religiosa, son en todo caso el resultado de la elección libre e individual. Y eso no es cierto, es un pensamiento implantado. ¿A quiénes de ustedes que cuando no eran testigos de Jehová se les ocurrió por sí solos, leyendo la Biblia solitos o sin leerla, se les ocurrió que no había que celebrar cumpleaños, que no había que celebrar Navidad, que no había que ir a las elecciones a votar, que no había que transfundirse sangre, que había que expulsar a todo el que deja la organización y que hay que dejarle de hablar? ¿A quién de ustedes por sí solo se les ocurrió eso? ¿Qué revelación divina tuvieron? No, fueron pensamientos implantados por los fabricantes de esta doctrina perversamente premeditada para manipular nuestros cerebros y sacarnos nuestro dinero. Aquí dice que esta organización de los testigos de Jehová se encuentra entre las religiones admitidas
y ciertamente no puede ser revocada por motivos de duda. Nunca vamos a poder con estas situaciones de este tipo. Tenemos que hacer más. Nosotros, los que estuvimos ahí, somos las personas adecuadas, idóneas para lograr que estas organizaciones sean frenadas. Mire el Tribunal Constitucional de Alemania, que la abstención del demandante, en este caso los testigos de Jehová, de votar en las elecciones gubernamentales no afecta el principio democrático en su sustancia normativa, sino sus real requerimientos básicos. El demandante no pretende suplantar la democracia con otra forma de gobierno. No diseña ni sigue ningún programa político. Al contrario, persigue una concepción política de la vida. El Tribunal Supremo de Suecia, esta está muy larga, pero en síntesis dice lo mismo, pues que los testigos de Jehová pues tienen derecho a permanecer neutrales a la luz de lo que ellos opinen según su doctrina religiosa, que implica que sus miembros sean invitados a abstenerse de participar en las elecciones generales, sin que por ello, contrarrestando el Estado democrático de derecho, no puede considerarse que cumple el requisito para tener derecho a las subvenciones estatales. O sea que está bien que no voten, pero no hay que quitarle los billetes. Eso es lo que dice ahí. Esta está muy larga y ya se la resumo. Pero yo les muestro la noticia para que no digan que es el cachudo el que me ayudó a hacer esto. Yo con el cachudo viene y me muestra las páginas. Mira, estas páginas vas a investigar, mira, para que engañe a la gente. Otro factor es que la mayoría, si no es que toda, la mayoría de las comunidades religiosas que reciben ayuda estatal en Noruega establecen creencias y prácticas a las que deben adherirse el individuo de la comunidad religiosa, incluidas creencias prácticas que otros pueden considerar antidemocráticas. Bueno, y aquí habla de los testigos de Jehová de Moscú contra Rusia. Aquí ya sabemos cuál es la postura contundente de Rusia, ¿verdad? Ni el Tribunal Supremo Europeo pudo hacer nada contra Rusia porque quedó más que demostrado que el presidente Putin actúa más que todo por una cuestión de protección a la vida, que quieren poblar un país enormemente grande, un país que promueve los estudios, el que tiene la mayor cantidad de profesionales, más que toda Europa, que trata muy bien a las mujeres y sobre todo el antagonismo político con los Estados Unidos. Que le vengan a decir que esos 8 señores de Warwick, Nueva York, los van a gobernar a los rusos en el cielo. ¡Qué payasada! Entonces aquí la creencia sincera de los testigos de Jehová sobre la neutralidad política no entra en conflicto con los valores fundamentales, sino que es un derecho fundamental que está protegido tanto por la Constitución noruega como por la Convención Europea de Derechos Humanos. Esperamos que quede claro de lo que se afirma en esta carta, que respetamos plenamente el derecho fundamental de una persona a tomar una decisión sobre la neutralidad política y que los testigos de Jehová de ninguna manera ejercen presión ni usan amenazas para intimidar a nadie para que no vote. Las cursivas son nuestras, o sea, se están riendo porque dicen una cosa pero realmente hacen otra. Y aquí están tomando el rumbo que viola la neutralidad cristiana. Si una persona se une a una organización neutral, se ha desvinculado, se le quita el habla y ya sabemos que le cortan la cabeza. Y esto está en el libro Pastoreen el Rebaño, el capítulo 18, el párrafo 3.
La publicación no menciona que votar en las elecciones es un delito de expulsión. Sin embargo, sí dice que un curso que viola la neutralidad cristiana es una acción que significa que uno se ha desvinculado. La disociación y la expulsión son lo mismo. Entonces, ¿en qué quedamos? Considerando los textos de prueba anteriores, ¿mintieron los testigos de Jehová acerca de su postura sobre la neutralidad? Afirmaron que la decisión de ser neutral en asuntos políticos es una decisión personal que cada uno toma en base a su comprensión de la Biblia y su conciencia. Esto no es verdad. No es una decisión personal cuando uno no tiene opción en el asunto. No es una decisión personal si un miembro será expulsado por tomar la decisión personal de votar. Bueno, al cuerpo gobernante le encanta jugar a ser Dios. Les encanta jugar a ser Dios. Mientras, por otro lado, no asumen la responsabilidad de las consecuencias. No asumen ninguna responsabilidad. Sabemos que si se dan cuenta que uno participó en unas elecciones, lo expulsan. Pero ahí en la carta dicen que cada quien tiene derecho a elegir según su conciencia, educada por la Biblia. Pero no es verdad. Si se transfunde sangre, ya sabemos que no es una cuestión de conciencia. Lo van a expulsar. Y si no lo expulsan, no lo van a hablar, no le van a hablar, lo van a tratar como doña Chancleta, si es mujer, y como don Chepe Chancleta, si es varón. Así de sencillo. Así son de mentirosos estos señores, creadores de doctrinas perversas para mantener manipuladas a las personas. No se dejen engañar por esos señores. Bueno, hoy estuve atenta a la videoconferencia entre Biden y Putin, que me imagino que el anciano fin del mundo estaba babeándose. Ay, Putin y Biden, ay, ya se van a empezar, ya van a decir ¡fuego! Y empiezan los misiles. Ya se imaginaba el señor este que ya estaba Armagedón con esos misiles. Bam, bam, bam. Gog de Magog. Bam, 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 bam. Como Gog de Magog son los rusos. Bam, 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 bam. Contra Biden. Pero ambos dijeron que ninguna guerra nuclear les conviene a esos dos países ni al mundo. Esperemos que las cosas se calmen como en efecto se van a calmar. Y si se llega a desatar una guerra, tampoco va a ser el fin del mundo. Y si así fuera el fin del mundo, ¿por qué no lo han profetizado estos señores profetas de las mentiras? ¿Por qué no han profetizado? No dijeron, en el año 2021, Putin y Biden van a tener un conflicto. ¿Por qué? Va a venir el fin del mundo por esa guerra nuclear que van a tener estas dos naciones poderosas. Ahí sí que no profetizan eso. Solo profetizan la venida de Cristo, el Armagedón, y así con todas las fechas que se les van ocurriendo. Bueno, espero que hayan encontrado interesante el programa. Los chupacabras, no se sigan engañando con lo que les digan los chupacabras. No se dejen quitar el dinero de los chupacabras, ese animal hediondo que le da sarna. Y como ya no le quedan fuerzas para cazar animales, entonces agarra al ganado, que es pesado y no puede moverse con rapidez, y empieza a comérselo vivo. Y cuando ese animal, el chupacabra,
está ya bien demasiado enfermo por la sarna que tiene, hiede de una manera bien olorosa. Entonces, el chupacabras es sinónimo de cuerpo gobernante, porque a las pobres ovejitas las chupa, les chupa el dinero, les chupa todo lo que tienen, la vida, el tiempo, la inocencia, y ellos apestan esos chupacabras, apestan con tanta barbaridad, con tanta maldad que hacen. No más chupacabras en el mundo, no más, no más. Buenas noches y hasta pronto. Hasta pronto. Chupacabra, no te robes mi dinero. Chupacabras, solo me has dejado mi pellejo. Chupacabras, no me dejes solo en los huesos. Chupacabra, chupacabra.